Donde el conocimiento antiguo se une con las investigaciones actuales, el hermetismo se erige como una tradición milenaria que ha explorado los recovecos del ser y el universo, revelando la posibilidad de transformar la mente en un instrumento de profunda evolución. La ciencia de la transmutación mental, comprendida desde esta óptica, no es meramente una metáfora poética, sino un proceso real y vivencial que permite convertir pensamientos y emociones en energía transformadora, abriendo el camino a una conciencia superior y a una integración plena de los distintos aspectos del ser. La premisa central del hermetismo se expresa en el célebre adagio "como es arriba, es abajo", una afirmación que invita a reconocer que los patrones que rigen el cosmos se reflejan en el microcosmos del individuo. Así, la transmutación mental se presenta como la posibilidad de reconfigurar internamente esos patrones, elevando el estado de la conciencia y permitiendo que la mente, en su capacidad creativa, se convierta en el crisol donde se funden y purifican las energías dispersas. Esta transformación no es fruto de un mero ejercicio de la voluntad, sino el resultado de una disciplina que abarca tanto el aspecto físico como el espiritual, integrando técnicas meditativas, rituales simbólicos y prácticas de introspección profunda. Desde tiempos inmemoriales, los textos atribuidos a Hermes Trismegisto han ofrecido una visión del universo como un todo interconectado, en el que cada elemento posee una correspondencia con otros y en el que la realidad se compone de múltiples niveles de significado. La transmutación mental, en este contexto, se entiende como el proceso mediante el cual el practicante toma el plomo de los pensamientos negativos, las creencias limitantes y las emociones perturbadoras para transformarlos en oro espiritual. Un estado de claridad, sabiduría y armonía interior. Esta alquimia interna requiere una observación constante del flujo mental, un desapego que permita reconocer la naturaleza efímera de cada pensamiento y la capacidad de reorientar esa energía hacia fines constructivos y expansivos. El camino hacia esta transformación comienza con la creación de un ambiente sagrado, un espacio íntimo donde cada detalle, desde la iluminación suave hasta el aroma sutil del incienso, se convierte en un facilitador del contacto con el reino interior. La preparación del entorno es un acto deliberado que simboliza el cierre de las puertas del mundo material para abrir las ventanas del alma. Al entrar en este santuario personal, el practicante establece una conexión directa con su interior, uniendo cuerpo, mente y espíritu en una vibración armónica que permite el acceso a estados de conciencia más profundos. Una de las herramientas esenciales en este proceso es la meditación, practicada desde la perspectiva hermética como un ejercicio de reconfiguración interna. Al sentarse en silencio, el meditador se adentra en un estado en el que los pensamientos se observan sin juicio, permitiendo que las emociones y las ideas se disipen o se transformen en señales útiles. En ese espacio de quietud, la mente se convierte en un espejo que refleja la totalidad del ser y, en ese reflejo, cada símbolo, cada imagen y cada emoción se presentan como claves para descifrar el misterio interno. La meditación no es simplemente una búsqueda de calma, sino un diálogo sagrado con el inconsciente, un proceso en el que el ego se disuelve gradualmente para dejar paso a una unidad más amplia y profunda. La visualización es otra técnica central en la ciencia de la transmutación mental. Al proyectar en la mente imágenes cargadas de significado, el practicante establece un puente entre lo consciente y lo inconsciente. Símbolos universales como el Ouroboros, la serpiente o la piedra filosofal, emergen no solo como representaciones artísticas, sino como arquetipos vivientes que indican los ciclos de regeneración, la continuidad de la existencia y la posibilidad de la transformación. Por ejemplo, el Ouroboros, la imagen de la serpiente que se muerde la cola, evoca la idea de un ciclo eterno en el que cada final es, a su vez, un nuevo comienzo. Al concentrarse en esta imagen, la mente se alinea con ese ritmo natural, facilitando la integración de energías
y permitiendo que las tensiones internas se disipen en un flujo renovador. El cuerpo, en el marco hermético, es considerado el templo del alma y juega un papel fundamental en la transmutación mental. Las técnicas de respiración controlada, inspiradas en tradiciones tanto orientales como occidentales, actúan como un puente entre lo físico y lo espiritual. Cada inhalación se entiende como una toma de energía vital, mientras que cada exhalación se asocia con la liberación de cargas emocionales y mentales. Este ejercicio consciente de respirar no solo calma la mente, sino que prepara al organismo para recibir y canalizar energías que favorecen la transformación interna. Así, el cuerpo se convierte en un vehículo de cambio, una herramienta indispensable para lograr la integración entre lo visible y lo invisible. A lo largo de la historia, el hermetismo ha sido fuente de inspiración para aquellos que han buscado trascender las limitaciones del pensamiento materialista. Durante el Renacimiento, pensadores como Marsilio Ficino y Giovanni Pico de la Mirandola reinterpretaron los antiguos textos herméticos para integrar la sabiduría esotérica con los nuevos descubrimientos científicos y artísticos de la época. Esta síntesis permitió concebir una visión del ser humano como un ente capaz de reconfigurar su realidad mediante la transformación interna. La metáfora alquímica del transmutar el plomo en oro pasó a simbolizar la capacidad del individuo para superar sus limitaciones y alcanzar una plenitud que trasciende lo meramente físico. En épocas más recientes, la neurociencia ha comenzado a arrojar luz sobre la plasticidad del cerebro, evidenciando que la mente posee una capacidad asombrosa para reorganizarse y adaptarse a nuevas experiencias. Estudios modernos han demostrado que, mediante la práctica constante de la meditación y ejercicios de autoconocimiento, se pueden modificar circuitos neuronales previamente fijos, abriendo paso a nuevos patrones de pensamiento y a estados de mayor bienestar emocional. Estos hallazgos científicos, aunque no agotan la riqueza simbólica y mística del hermetismo, confirman que la transmutación mental es una realidad tangible. La convergencia de lo ancestral y lo moderno en este campo nos invita a entender que la mente es un instrumento de cambio activo, capaz de forjar nuevas conexiones que facilitan la evolución personal y espiritual. La disciplina necesaria para emprender el camino de la transmutación mental exige una constancia que trasciende los atajos de la inmediatez. Cada sesión meditativa, cada instante dedicado a la introspección y cada ritual personal se convierten en peldaños de una escalera que, aunque empinada, conduce a una comprensión más profunda del ser. En este viaje, los obstáculos y las dificultades no son vistos como fracasos, sino como oportunidades para aprender, crecer y reorientar la propia energía. La resistencia interna, que en ocasiones se manifiesta en forma de miedos o creencias limitantes, se presenta como el material crudo que, una vez trabajado, se transforma en la materia prima de una conciencia renovada y elevada. La integración de opuestos es un aspecto esencial en la visión hermética de la transmutación mental. La polaridad entre lo consciente y lo inconsciente, entre la luz y la sombra, se entiende como una dinámica necesaria para la evolución. Al reconocer que cada aspecto negativo alberga en sí la semilla de su transformación en algo positivo, el practicante aprende a abrazar sus dualidades y a trabajar en la síntesis de sus contradicciones. Esta reconciliación interna permite una integración plena, donde la mente se libera de la rigidez del pensamiento dicotómico y se abre a una comprensión más holística de la existencia. El proceso de transmutación, en este sentido, se asemeja a una danza en la que cada paso, cada giro, integra la totalidad del ser en un flujo armonioso. El impacto de la transmutación mental se extiende más allá del ámbito individual, repercutiendo en la forma en que nos relacionamos con el entorno. Una mente transformada es capaz de irradiar esa energía de cambio hacia el mundo, actuando con mayor claridad, empatía y creatividad. La sabiduría del hermetismo enseña que el cambio interno es el primer paso para modificar la realidad externa. Cuando la conciencia se eleva,
La percepción del mundo se transforma, permitiendo ver cada situación, cada desafío, como una oportunidad para aprender y contribuir al bienestar colectivo. Esta perspectiva invita a considerar la transformación personal no solo como un beneficio individual, sino como una herramienta para construir una sociedad más consciente y armoniosa. La práctica de la transmutación mental se enriquece al incorporar pequeños rituales cotidianos que refuercen la conexión con el interior. La escritura introspectiva, la contemplación de la naturaleza, el diálogo sincero consigo mismo y la dedicación a momentos de silencio son actos que, repetidos con regularidad, cultivan la semilla de la transformación. Cada uno de estos momentos se convierte en un acto deliberado de rebeldía contra la dispersión y el ruido que caracterizan la vida moderna, ofreciendo la posibilidad de reencontrarse con la esencia más pura del ser. En este retorno a lo esencial, el individuo descubre que la verdadera transformación comienza en la intimidad de la propia mente, donde reside el poder de reconfigurar la percepción y por ende la realidad. La riqueza del hermetismo y su enfoque sobre la transmutación mental han inspirado a innumerables maestros, místicos y científicos a lo largo de la historia. Figuras como Carl Jung encontraron en los símbolos herméticos un lenguaje universal para explorar el inconsciente colectivo, estableciendo un puente entre lo que la mente racional podía comprender y lo que se manifestaba en las profundidades del ser. Esta integración de la psicología y la sabiduría esotérica abrió nuevas posibilidades para entender el proceso de individuación, donde la transformación de los aspectos reprimidos se traduce en un crecimiento espiritual que enriquece la totalidad del ser. Así, la ciencia de la transmutación mental se presenta como una disciplina que, a pesar de sus raíces antiguas, sigue ofreciendo respuestas y herramientas para enfrentar los desafíos de la contemporaneidad. En la encrucijada entre la sabiduría ancestral y las revelaciones de la ciencia moderna, se evidencia que la mente posee una capacidad ilimitada para cambiar y evolucionar. La clave está en reconocer que cada pensamiento, cada emoción y cada experiencia son parte de un complejo entramado que, una vez comprendido, permite orientar la energía vital hacia metas más elevadas. La transmutación mental, entendida desde el hermetismo, invita a cuestionar las limitaciones autoimpuestas y a explorar la posibilidad de vivir en un estado de armonía que trasciende el simple vivir cotidiano. Es en este constante proceso de reinvención y autoconocimiento donde se halla la verdadera alquimia del ser. El camino de la transmutación mental, aunque exigente, abre horizontes infinitos de posibilidades. Cada sesión de introspección, cada momento de quietud y cada símbolo contemplado actúan como claves que desbloquean nuevas dimensiones del pensamiento y la experiencia. Esta travesía es, en última instancia, un retorno a la fuente, una búsqueda incesante de la esencia que nos conecta con lo divino y con la totalidad del universo. El hermetismo, con su legado de sabiduría y su capacidad para integrar los opuestos, se erige como un faro que guía a aquellos que se atreven a emprender este viaje hacia el interior. La invitación final es para que cada uno reconozca en sí mismo la posibilidad de transformar su mente, de transmutar cada obstáculo en una oportunidad y de abrazar la totalidad de su ser en un proceso continuo de renovación. La ciencia de la transmutación mental no es un destino inalcanzable, sino un camino de descubrimiento que nos desafía a crecer, a integrarnos y a vivir con una conciencia que, cada día, se vuelve más luminosa y expansiva. En este sendero, el conocimiento ancestral del hermetismo se fusiona con las revelaciones de la ciencia moderna, demostrando que la verdadera transformación se produce en el encuentro entre lo visible y lo invisible, entre la razón y la intuición, entre la energía bruta y la sabiduría refinada. Al final, la transmutación mental se revela como la llave para desbloquear el potencial infinito que habita en cada ser humano. Es un arte sutil que, con disciplina y amor, permite reconfigurar la realidad desde el interior, irradiando ese cambio hacia el mundo y contribuyendo a la creación de una existencia más plena, consciente y armoniosa.
Este viaje de transformación es un legado vivo del hermetismo, un testimonio de la capacidad del ser para reinventarse y trascender los límites que alguna vez pareció insuperables. La invitación es clara y abierta. Explora los misterios de tu propia mente, abraza la posibilidad de la transformación y permite que cada instante de introspección sea el comienzo de un renacimiento interior. En el cruce de caminos entre el antiguo saber hermético y las posibilidades de la ciencia moderna, se encuentra la promesa de una conciencia renovada, capaz de transformar no solo la propia existencia, sino también de influir positivamente en el entramado del mundo que nos rodea. Así, el hermetismo y la ciencia de la transmutación mental nos enseñan que la verdadera alquimia reside en el poder de la mente, en la capacidad de transformar la oscuridad en luz y en la habilidad de reescribir el destino a través del autoconocimiento y la voluntad de cambiar. Cada práctica, cada ritual y cada momento de reflexión se convierten en una ofrenda a la posibilidad de un renacer personal. Es en este camino de integración y transformación donde se revela la esencia del hermetismo, una tradición que, a lo largo de los siglos, ha demostrado que la verdadera sabiduría es aquella que nos invita a mirar hacia adentro, a descubrir la chispa divina que habita en lo profundo de nuestra existencia y a forjar, con cada pensamiento consciente, el camino hacia una vida de plenitud y armonía. En las encrucijadas del tiempo y la conciencia se esconde un conocimiento ancestral, un legado que ha trascendido siglos y civilizaciones. El hermetismo, una tradición que se remonta a las raíces del antiguo Egipto y Grecia, nos ofrece un mapa simbólico para comprender la complejidad del universo y especialmente el poder de transformar nuestro mundo interior. Este conocimiento, velado entre metáforas y símbolos, se revela a quienes buscan reprogramar su mente y reconfigurar la esencia de su ser. La idea de que somos co-creadores de nuestra realidad no es solo una enseñanza moderna, sino que encuentra su eco en la sabiduría hermética, donde la mente y el cosmos se entrelazan en una danza misteriosa y sagrada. La esencia del hermetismo se centra en la interconexión de todas las cosas, en la correspondencia entre el macrocosmos y el microcosmos. Esta antigua tradición sostiene que el universo y el ser humano comparten una simetría fundamental y que, al comprender los principios que rigen la totalidad, podemos influir de manera consciente en nuestros pensamientos, emociones y destinos. Así, la reprogramación subconsciente se erige como un proceso de autoconocimiento y transformación, donde el ser humano se adentra en el laberinto de su propia mente para encontrar, descifrar y reconfigurar sus patrones internos. El primer paso en este camino es el reconocimiento de que nuestros pensamientos y creencias actúan como un espejo que refleja nuestra realidad. El conocimiento hermético invita a mirar más allá de las apariencias, a cuestionar lo evidente y a descubrir la verdadera naturaleza de las ideas que nos han sido impuestas a lo largo de la vida. Esta búsqueda interna es comparable a descifrar un códice cifrado, donde cada símbolo y cada palabra oculta la clave para la transformación personal. En este sentido, la reprogramación subconsciente se basa en la capacidad de identificar y modificar esos patrones mentales que limitan nuestro desarrollo, permitiendo que emerja una versión más auténtica y plena de nosotros mismos. La ciencia moderna, con sus avances en neurociencia y psicología, ha empezado a descubrir los mecanismos que subyacen a este proceso. Estudios sobre la plasticidad cerebral han demostrado que el cerebro es capaz de reorganizar sus conexiones, adaptándose y transformándose en respuesta a nuevas experiencias y pensamientos. La práctica de la reprogramación subconsciente, en el contexto del hermetismo, nos lleva a explorar también el papel de la intuición y la creatividad. Estos elementos, a menudo relegados a un segundo plano en la lógica estricta de la ciencia, son sin embargo esenciales para desentrañar los misterios del universo. La intuición, entendida como una forma de conocimiento inmediato y no verbal, ha sido considerada por los sabios como la llave para acceder a verdades que escapan al análisis racional. Al cultivar esta capacidad, el individuo no solo se reconecta con su esencia más pura,
sino que también se vuelve capaz de percibir matices sutiles en la realidad, aquellos detalles que marcan la diferencia entre una existencia condicionada y una vida auténticamente transformada. El desafío de reprogramar el subconsciente reside en la capacidad de romper con patrones preestablecidos y abrirse a nuevas formas de pensar. Este proceso, que puede parecer abrumador al principio, se asemeja al trabajo del alquimista, quien transforma el plomo en oro mediante una serie de procesos rigurosos y simbólicos. La alquimia hermética, más que un mero conjunto de técnicas esotéricas, simboliza la transformación interna del ser humano, que debe pasar por diversas etapas de purificación, disolución y recomposición para alcanzar un estado de equilibrio y plenitud. En este sentido, cada obstáculo, cada duda o cada miedo se convierten en un paso necesario en el camino hacia la liberación del potencial interior. La intersección entre el conocimiento hermético y la ciencia moderna también se hace evidente en la exploración de la mente subconsciente. Investigaciones en psicología han demostrado que gran parte de nuestro comportamiento y nuestras decisiones se originan en procesos que ocurren fuera del ámbito de la conciencia. La terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, se basa en la premisa de que al identificar y modificar patrones de pensamiento automáticos, es posible cambiar conductas y emociones. Esta idea resuena con las enseñanzas herméticas, que sostienen que la transformación del yo requiere un examen profundo de los pensamientos y creencias que operan en el nivel subconsciente. Una de las preguntas más intrigantes que surge al adentrarse en este universo es hasta qué punto podemos controlar la narrativa de nuestra propia existencia. La respuesta, lejos de ser sencilla, se oculta en el reconocimiento de que el poder de la mente es infinito, siempre y cuando seamos capaces de abrirnos a la posibilidad del cambio. La reprogramación subconsciente no es una solución mágica ni instantánea. Es un compromiso a largo plazo con el autoconocimiento y la transformación personal. La riqueza del hermetismo radica en su capacidad para integrarse en la vida cotidiana. No se trata de rituales aislados o prácticas místicas alejadas de la realidad, sino de una filosofía que invita a observar y transformar cada aspecto de nuestra existencia. La reprogramación subconsciente, en este contexto, se transforma en una herramienta práctica para trascender las limitaciones del pensamiento convencional y abrazar una visión más amplia y profunda de la realidad. Al final, el viaje hacia la reprogramación de la mente es un sendero de descubrimiento continuo en el que cada paso nos acerca a la comprensión de que somos, en esencia, parte de un todo mayor. El conocimiento hermético nos recuerda que la verdadera transformación no reside en la negación de lo que somos, sino en la aceptación y comprensión de cada aspecto de nuestra existencia. Es en ese reconocimiento, en esa unión íntima entre lo consciente y lo subconsciente, donde se esconde el verdadero potencial del ser humano. La ciencia, la filosofía y la tradición se unen en un mismo propósito: liberarnos de las cadenas del pensamiento limitado para permitir que la luz del conocimiento ilumine cada rincón de nuestro ser. La invitación es clara: explora, cuestiona y, sobre todo, confía en el poder de tu mente para reinventarse. La sabiduría del hermetismo, transmitida a lo largo de los siglos, nos ofrece las herramientas para emprender este viaje interior, para desafiar las fronteras del pensamiento y para descubrir que, en el fondo, la capacidad de transformar nuestra vida reside en nuestro interior. Cada reflexión, cada técnica de reprogramación y cada experiencia vivida son parte de un proceso mayor, un proceso en el que se funden lo antiguo y lo moderno, lo esotérico y lo científico, lo místico y lo cotidiano. Si te ha gustado este video y te apasiona el mundo del hermetismo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir trayéndote contenido de calidad. Además, si tienes alguna sugerencia o pregunta, déjala en los comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en el siguiente video.